Nosotros proponemos que se tipifique y se mantenga el delito de feminicidio como un homicidio en contra de una mujer y que debe tener el agravante y la penalidad más alta, que debe de ser de 40 a 70 años. Es decir, tenemos muy claro la perspectiva de género. Tenemos muy claro que el delito de feminicidio tiene que prevalecer porque eso le da una autonomía jurídica y técnica que es indispensable para poder realmente defender a un género que está en una posición de agresión que nosotros tenemos que entender con toda claridad. Entonces, sí, por favor, tengan ustedes en cuenta que este es el punto de vista nuestro, no estamos de ninguna manera, en ningún momento, y lo vuelvo a repetir porque además lo hemos puesto por escrito, propugnando porque se quite una tipicidad delictiva cuando nosotros mismos estamos diciendo que hay un problema que ha crecido de una manera desmesurada en el país y que nos preocupa profundamente. ¿Por qué? Porque lo acaban ustedes de decir y es algo fundamental, las mujeres y las niñas, los niños, lo que proviene de esa violencia familiar donde los niños y las niñas están en un estado de indefensión que es verdaderamente catastrófico. Y frente a esto hay algo que es muy importante que tengamos en cuenta. El delito de feminicidio, como los homicidios, son delitos del fuero común. Solamente se vuelven federales por excepción, cuando están vinculados con un delito federal y se atrae cuando las víctimas o los victimarios tienen una función pública de carácter federal. Es decir, hablaríamos en este caso de la excepción, pero lo importante de que se encuentre en el Código Penal Federal es que de esa manera se está estableciendo un criterio que ayuda para que en las legislaciones locales se atienda ese punto de vista, que es donde realmente se encuentran la inmensa mayoría de estos delitos. Es decir, tenemos una circunstancia que no podemos nosotros eludir. Se está generando un homicidio de mujeres denominado, y así debe de ser genéricamente, un feminicidio en una proporción absolutamente desmesurada. Si vemos esta perspectiva, creo que ninguno de nosotros tiene ninguna duda de que estamos todos pensando que el problema existe, que el problema ha crecido, que el problema hay que atenderlo dentro de los marcos jurídicos y las condiciones de nuestro país. Por supuesto que los ministerios públicos hay que prepararlos mejor, sí, pero son los mismos ministerios públicos que consignan y que judicializan los homicidios genéricos. Son los mismos ministerios públicos que tenemos que padecer todos los días en todos los niveles locales de este país. Entonces, frente a eso, el daño que se le hace a una mujer se le hace el día de hoy y se le va a hacer mañana. Y tenemos que buscar todos los elementos que nos permitan proteger y defender a grupos que tienen que ser de alguna manera visibilizados para que haya una conducta social al respecto. Entonces, yo siento que estamos hablando de lo mismo, que tenemos las mismas prioridades, que nos preocupa el mismo problema y que a lo mejor por una interpretación, por una fórmula jurídica, por una razón que es absolutamente irrelevante, no nos podemos poner de acuerdo en lo que parece que debemos de estar de acuerdo y que en el fondo y en realidad estamos de acuerdo. Es decir, la propuesta concreta es ¿qué hacemos desde el punto de vista del Poder Judicial? Y estamos hablando del Poder Judicial federal. Nosotros no podemos incidir en los poderes legislativos de los estados y no podemos hacer más que hacer un llamado, pero si ese llamado lo logramos hacer juntos aquí, y si nosotros salimos de este tema fortalecidos, yo necesito que se fortalezca la defensa de las víctimas, porque este no es un país más que de víctimas. Acuérdense que hay 33 millones de delitos al año y el 99% quedan impunes. Es decir, todo lo que hagamos para proteger a las víctimas, y en este caso específico a las víctimas de un género que está sufriendo un daño cada vez mayor, nos obliga a todos a ir en el mismo camino. Yo no siento que deba de haber ningún punto en que no podamos ser convergentes.
ningún tema en que no podamos sacar una solución que a todos nos dé la satisfacción que hicimos algo por quienes están sufriendo lo que están sufriendo. No tienen ustedes idea lo que es recibir el impacto de la delincuencia organizada, del crimen organizado, de lo que está sucediendo en el país todos los días. Produce una angustia profunda. Y en razón de eso, todo lo que nosotros vemos que no solamente que no está saliendo bien, sino que está saliendo mal, nos preocupa. ¿Para qué? Para imponerle penas más severas, para que tenga agravantes que no tiene, para que tenga una reparación del daño que no tiene, para que podamos llevar esto a las legislaturas estatales y decirles, este es el ejemplo que el poder legislativo del país y el poder y la función constitucional del Ministerio Público Federal les piden a ustedes que tomen en cuenta. Eso nos da una valoración y una fortaleza moral, social y ética, que es la que yo creo que debemos salir de aquí, porque ese es el propósito. De ninguna manera, nunca se ha propuesto, no se va a proponer más que fortalecer la defensa de las mujeres, de los niños. Entonces, en ese sentido, yo lo que quisiera proponerles a ustedes es, primero, que me dieran la oportunidad de expresarles cuáles son los problemas técnicos jurídicos que se tienen para fortalecer el tipo penal. Si estamos de acuerdo en eso, es decir, podemos pasar al siguiente paso. Si estamos de acuerdo en esa premisa, por supuesto, miren, nuestra institución cuenta con más de 25,000 servidores públicos. Tengo miles de agentes del Ministerio Público Federal que tienen una obligación de defender a la sociedad y yo tengo que estar cuidando. En este momento recibimos 350,000 casos. Entonces, tenemos que generar conductas y marcos jurídicos que nos ayuden a todos. Si nosotros les damos a los instrumentos del ejercicio de la acción penal elementos para que fortalezcan y para que resuelvan un problema tan grave, los estamos realmente ayudando no a ellos, sino a las víctimas. Ese es el propósito. Entonces, cuando vemos, y esto quienes tenemos muchos años en estas tareas, lo hemos constatado no una, 1000 veces, cuando un tipo penal es sumamente complicado, no ayudamos a la víctima. Tiene que ser un tipo penal tan claro, tan preciso, que tenga una objetividad tal que cuando llegamos ante los jueces no se nos vengan abajo los asuntos porque faltó el detalle específico que finalmente no era el que iba a defender a la víctima. Entonces, el trabajo que yo creo que podemos hacer, y yo les pediría que formáramos un pequeño grupo de trabajo, porque de aquí en un grupo tan grande, que es muy respetable, no sacamos un artículo, pero ni queriendo, pero si hacemos un pequeño grupo de personas que realmente, como muchas de ustedes, están comprometidas con este movimiento y con esta realidad y esta justicia, que nos pongamos un plazo y que digamos, bueno, hoy es, ¿qué día es hoy? 11. Antes de que termine el mes de febrero, tenemos una propuesta concreta para sacar adelante un modelo de tipicidad delictiva que sirva y que nosotros lo asumimos con mucho gusto y que sea un exhorto a todo el país para que realmente ayudemos a las mujeres que están sufriendo lo que les está pasando. Si antes de que termine el mes tenemos ese proyecto con las personas que ustedes nombren, yo les prometo que a partir de mañana trabajamos juntos, sacamos una solución, tenemos un artículo en el que estemos en principio de acuerdo. Yo entendiendo lo que ustedes han dicho el día de hoy, ustedes entienden en su propia existencia, en su emoción, en su representatividad, lo que les está pasando a las mujeres. Nosotros lo compartimos, pero tenemos también una perspectiva de carácter legal y técnico que la queremos también llevar con ustedes para que funcione, porque si no, un acto de buena voluntad no es el que resuelve las cosas, y un artículo que no está bien estructurado
nos va a dar una serie de problemas en el camino que no se los pueden ustedes imaginar, porque eso nos pasa todos los días, no con esto, sino con muchas otras cosas. Entonces, para que esta reunión sea realmente fructífera, si ustedes nos dan esa oportunidad de que trabajemos con el grupo que ustedes señalen y que nos juntemos a partir de mañana y que saquemos no, como ya les dije, no vamos a quitar el feminicidio, eso ya es, vaya, ni lo discutamos, sino qué necesitamos para defender al género femenino frente a una agresión de esta naturaleza, y que lo hagamos de una manera, no solamente desde el punto de vista de defensa social, que es lo que ustedes están planteando, sino desde el punto de vista de facilidad y de eficiencia jurídica y procesal que nos permita tener esta resolución. Yo someto a la consideración de ustedes esta propuesta. Si ustedes la aprueban, nosotros comenzamos a trabajar mañana y nada me daría más gusto que al final del mes nos volvamos a reunir aquí y digamos, juntos estamos realmente ayudando a las mujeres. Muchas gracias a todos.